¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros aquí en DGS TV y lo prometido es deuda. Aquí estoy otra vez con ustedes para empezar este primer programa del año de... Déjenme aclaro la garganta. De México a través de sus canciones, los compositores de ayer, hoy y siempre. Y este primer programa, pues como lo mencionó Susi hace rato, que hay muchos cumpleaños. Mañana tenemos un cumpleaños muy importante y de alguien que ustedes pues conocen, saben y les gusta, sí les gusta. Nada más y nada menos que don Salvador Flores, Chava Flores, y para ello pues aquí su hija Maru Flores. Bienvenida Maru, ¿cómo Hola estás? Joe, ¿cómo estás? Hace tiempo que no venía aquí Sí, con ustedes, pero bueno, encantada de la vida. feliz Y Navidad, gracias. año Feliz nuevo Navidad, Año Nuevo, Reyes y el cumpleaños y de mañana, cumpleaños de mi papá. Sí, Y cumpleaños de Chava Flores. Chava Flores, la misma pregunta te la hago. ¿Quién era Chava Flores? Bueno, ¿quién acabó siendo Chava Flores? Pues un compositor que se hizo a través de mucho esfuerzo, Hoy en la mañana estaba pensando en el trabajo que le costó mantenerse en eso de la composición, porque eh, él decidió componer ya cuando éramos 3 hijas, de hecho 4. Acababa de nacer mi hermana Tere y él compuso, fue en 1951, 52 y 52. ajá, y, y Tere estaba recién nacida y con 4 hijas, dedícate a la composición. Pero bueno, lo que él no sabía es que todo lo que le prometieron de las regalías y que iba a ganar y que sus canciones tan buenas y bla, 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 iban a ser todo una farsa. Entonces, bueno, eso causó muchísimos problemas, pero con todo y eso, él nunca eh, eh, claudicó. Él siguió adelante y la verdad, yo creo que es una de las cosas que le admiro. Tener la fuerza a pesar de todo para hacer lo que quieres. Y gracias a eso, bueno, pues tenemos a Chava Chava Flores. Flores, y con gusto que lo hizo. Ajá. Antes de continuar en la entrevista, déjame hacer una pausa, ya empezando el programa y ya con pausas, porque tenemos una playera. Ay, Ontoy. Agustín Lara, cuando vino él cerró con broche de oro el programa, los programas del año pasado, entonces nos dejó playeras. Y tenemos, ay, a ver, creo que ahí está. A ver, así. Ahí está. Ahí está. Mis pobres manos a las quebradas. Agustín Lara, 1900-1970. Es talla mediana. Está muy bonita la camiseta. Ahorita vamos a decirles la pregunta. Como, Susi, si me haces favor de avisarme como a la media hora, para que de todos los datos que digamos estén poniendo atención y vamos a lanzar una pregunta. Maru les va a hacer la pregunta, algo sencillo obviamente, pero ya como a la media hora para que también nos pongan atención y pues sepan sepan la respuesta que vamos a decirla. ¿Sale? Bueno, que se van a sacar Una a ganar nada cada más. quien una No, camiseta. uno nada más. Nada más una. Es una. Nada más es una. Nada más es una. Entonces, quien la gane, bueno, ya se va, ahora sí a decidir en tómbola, ya ¿Y en quién producción. y quien admire A Chava Flores, y a quien le gusta Agustín Lara también. Oye, Entonces, como a la media hora hacemos la pregunta. dos grandes compositores en diferentes temáticas, pero muy grandes. Agustín ¿Se Lara. conocieron? No, mira, yo creo que mi papá sí lo conoció, pero de hecho
mi papá se hizo compositor, según él decía, por la admiración que le tenía a estos grandes compositores que ya eran grandes cuando él empezó. Y, y entre ellos, bueno, estaba Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Chucho Monge, o sea, ya eran gente que tenía gente conocida, un nombre. Y ya ahorita puedes hablar de otros compositores, pero más bien son contemporáneos sí, de mi papá. Oye, hace también un momento comentábamos, antes de entrar al aire, estábamos en nuestro programa, Susi y yo, me dice, ya íbamos a tener en México a través de sus canciones a un, no supimos cómo definirlo, sociólogo, cronista, Es que es compositor. todo, es compositor, pero al final, bueno, es un cronista. Yo digo que es bueno, es lo mismo en cierta forma, historiador musical, También. un retratista, bueno, le han llamado de el compositor urbano, que ese término a mí como que no me acaba de gustar mucho, porque mi papá, aunque tiene mucho de urbano en sus canciones, son muy localizadas y no tantas. Estás hablando de Sábado Distrito Federal, voy en el metro, eso es totalmente urbano, pero ni La Interesada, ni Cerró sus ojitos Cleto, que es el velorio, o el bautizo, los 15 años, o Vámonos al Parque Céfira. Esas son situaciones que se presentan en toda la República, y creo que por eso también tiene esa aceptación. Si fuera muy urbano, muy de la ciudad, la gente de la provincia como que no lo aceptaría, ¿no? Y realmente yo veo que el nombre de mi papá crece día con día. Es algo que ha surgido a través de una ¿cómo se llama? Comunicación de boca a boca, ¿sí? Ujú. O sí, obviamente ha ayudado a la difusión que hago del material de mi papá, y de lo que se ha ido grabando, y de lo que está en las tiendas y todo eso. Pero sí, yo diría que es un cronista, es sociólogo, pero es que, bueno, lo Es estudio, todo. pues es que sí tiene varias facetas. Y fíjate, siendo un compositor de música tan popular, es más comentado, aceptado y todo en el ámbito de educación, de cultura, de las universidades. Acabo de ir, no sé si te platiqué, lo debí de haber traído, una tesis que acabo de ir al examen profesional, eh, para recibir el título de doctor en en letras hispanas. La tesis fue hecha sobre la obra de mi papá, fíjate, y una muchacha que tú conoces, Tania Espinales. Tania Espinales hizo su tesis para su título en lenguas hispanas, y sacó mención honorífica. Entonces, bueno, pues todo eso te, te dice cómo a mi papá se le acepta en la universidad como un sociólogo. Ahí los maestros, los profesores, los catedráticos siempre han catalogado a mi papá como un sociólogo nato. La verdad es que es dentro de sus canciones nos analiza, no nos analiza, Nos retrata, sí. nos presenta tal cual somos. Y bueno, pues ese es, y entre la forma de decirlo y la música y todo, bueno, se vuelve sociólogo también. Y nos dice aparte cosas que a lo mejor nosotros ni cuenta nos damos. Que las vemos, son tan comunes, es como salir de aquí y ver el puesto, o ver el puesto
de lo que sea, ¿no? Puede ser de tamales, de tacos, o vas a una fiesta y nuestro tipo de comportamiento es muy similar en un ambiente y en otro, pero lo hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta de esos detalles, no los observamos como lo hizo él y aparte los plasmó con verso, con música, todo, y la verdad salió muy chistoso porque nos hace reírnos de nosotros mismos. Sí, efectivamente. Ese es el punto. Y aparte a él le tocó también una época muy bonita, una época de más colorido. Y de más tranquilidad. Él nació en la Merced, bueno. En las calles de la Soledad. Y bueno, no era como lo conocemos ahora. No, para nada, nada que ver con bueno, ahora que están ya rescatando el centro histórico, volvemos a ver calles que de repente, sobre todo ustedes los que son tan jóvenes, no habían visto una calle de Corregidora así en todo su esplendor, sin nada más ambulantes. la conocían con ambulantes. Entonces, si tú te remontas a una época de las calles empedradas, de las calandrias, del trenecito de mulas, de todo ese tipo de calles que vemos en las fotos del México antiguo, y con muchísima menos gente, porque ahorita vas a cualquier lado y ves puras cabecitas. No puedes apreciar realmente lo que son las calles de la ciudad. Entonces, en aquella época, pues sí, efectivamente era diferente. Sí. Por eso mi papá tiene esa canción de Hoy mi México es bello como nunca lo fue. Y toda esta habla de la comida. Sí, claro. De la comida, cosas que ya no existen, cosas que ya no... Sí, el champurrado, que ahora yo compro un champurrado y no tiene nada. El champurrado era el cacao tostado, luego molido y hecho en atole, con masa. Ese era el champurrado. Ahora le dicen champurrado a agua, atole de masa, agua con masa. A leche con chocolate. Sí, sí, mucha gente, el atole de chocolate le dicen champurrado y no es la verdad, son cosas... todas esas cosas que cada quien le toca vivir. A mi papá le tocó esa época del arroz con leche en sus cazuelitas. Ay, sí, bien rico. Sí. Entonces, sí, es diferente. Pues vamos a escuchar un video, generalmente la canción con la que abría tu papá. Sábado Distrito Federal. ¿Es a qué le tiras cuando sueñas? ¿A no. qué le tiras cuando sueñas? ¿A qué le tiras cuando sueñas? Vamos a escucharla aquí en México a través de sus canciones. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con 1 millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Y está salvada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, pues que ganan con soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir, nos vemos a las 9 en punto. Pero eso sí, mañana sí te pago, mira, por esta mano. Y si no me crees, acá traigo otra, ¿eh? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Dejé el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
que faltan niños para poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Dando pajarito volando, ¿no? Pero eso sí, la última y nos vamos. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Cuando sueñas, mexicano de Chava Flores. Y no me digan que no es actual. Pero es que las canciones de mi papá siguen siendo actuales porque nosotros no hemos cambiado gran cosa. La verdad, hay cosas que se han ido mejorando. Yo pienso que hay cosas que se han cambiado, pero en el fondo seguimos siendo los mismos. Mañana te hablo, luego nos vemos. ¿Por qué no nos vemos? Yo te hablo. Ajá. ¿No? ¿Cuándo comemos? Sí. Ahora sí ya hay que reunirnos, ¿no? Sí, Sí. Yo te lo entrego, mañana te lo doy. Sí, así. Seguimos siendo los mismos. Y no solamente con esa canción. Entonces, Sábado Distrito Federal, La Bartola, bueno, Peso sobre Peso, los 15 años de Espergencia, el bautizo, El decreto. el velorio es algo que sigue existiendo, aunque los velorios se hagan ahora en agencias. Todavía existen lugares donde se casas, vela al difunto en la casa y se le ofrece a todo mundo café o chocolate o una torta, un bolillo o lo que sea, un pancito. Sí, ¿a poco no? Él hizo de todo también, o sea, tuvo esa oportunidad también de conocer todo esto porque él hizo de todo, fue repartidor, fue mensajero, contador, ferretero, comerciante, todo fue. Sí, efectivamente, porque había que mantener una familia, y desgraciadamente también, bueno, afortunadamente para México, fracasó en todos sus intentos de negocio. Sí, porque si no se hubiera hecho compositor, ¿no? Claro. Esa es una de las cosas que yo digo, bueno, si mi papá le hubiera pegado cualquier negocio que intentó hacer, no tendríamos echado a flores al compositor que nos retrató. Claro. Vamos a saludar a los amigos que están en el chat, claro. Que ya están con sus preguntas. Adelante, César. Y muchas gracias aquí, engalanados con la presencia de Maru Flores y sin duda a través de ella el gran maestro Chava Flores. Y es la opinión que están vertiendo aquí los compañeros que están conectados en el chat, y ellos son la técnica 3756, en la 104 está Mari, Manuel en la 113, Sergio en la 22, la 29, 44, Gregory en la 53, Mirna en la 55, Gustavo en la 91, ahí está la 92 y también la 78. Y el comentario, dice Mari en la 104, Chava Flores es un poeta mexicano que expresa con su trabajo musical los sentimientos del pueblo mexicano. Felicidades. Y la técnica 92 dice, describe musicalmente a ciertos grupos sociales en México y tiene buena aceptación. Saludos a su hija Maru Flores. La técnica 91 dice, Gustavo, poeta urbano de todos los tiempos con la realidad de la vida. Pues ahí están los saludos. ¿Ves? Poeta urbano, urbano. Cada quien tiene un nombre para catalogarlo, pero la verdad es que pues es único en ese género. Creo que no hay otro compositor que haya tenido esa constante en hacer canciones para describir cómo somos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, cómo nos divertimos, cómo hablamos, como él decía, ¿no? Claro. Oye, cuéntanos la anécdota de que, bueno, él vivió en todos lados, Merced, Tacuba, la Colonia Roma, Santa María la Ribera, Azcapotzalco y Cuitláhuac. Por ahí, que no está muy confirmado Azcapotzalco y Cuitláhuac, pero bueno. No, sí vivió, pero bueno, no de niño.
vivió en Azcapotzalco, en la unidad Cuitláhuac, pero ya casi los últimos años de su vida. Okay. O sea, esto que él cuenta en su libro Relatos de mi barrio, que dice vivía en casi todas las colonias que en ese entonces conformaban la Ciudad de México. Estamos hablando de Guerrero, Santa María la Riberas, Escandón, Tacubaya, Coyoacán. Yo alguna vez le pregunté a mi papá, oye papá, ¿por qué se cambiaban tanto? Si algo tengo en mi mente, le tengo terror a un cambio de casa. Sí. Es terrorífico. Yo realmente puedo decir que nunca me he cambiado de casa, porque vivo en la casa, donde me tienen a sus órdenes, que nada más nos llevamos casi los muebles de recién casados, y con eso ya tuve para decir basta. Y pienso en todo lo que vas acumulando con los años, y eso que tira uno y esto ya no sirve, etcétera. Imagínate cambiarte tantas veces. Y entonces mi papá nunca me dijo, pero dice, pues a lo mejor, es que a mi mamá le gustaba mucho cambiarse de casa. Y yo pienso que era porque no pagaban la renta. Pues digo, ¿qué piensan ustedes, no? Pues digo, ¿para qué pensamos, para qué decimos otra cosa? ¿Tú crees que a alguien le gusta estar empacando triques y llévatelos a otra casa y luego a otra y luego a otra? Yo pienso que la situación era precaria y de alguna forma pues tenían que estar cambiándose de casa porque esa es la contestación de mi papá, y francamente no dije nada, porque pues igual pobrecita de mi abuelita le iba a ventanear, y si alguien adoró, quiso y respetó, fue a su mamá, porque fue mi abuelita una señora sufridora, como las señoras. A mi abuelita sí le tocó trabajar para mantener a sus hijos. De ahí que mi papá empezara a tratar de ayudarla. Mi abuelita cosía para High Life, para la tienda, hacía camisas, corbatas. Imagínate hacer una corbata para High Life, era una señorona en la costura. Y mi papá empezó, según el libro donde relata Relatos de mi barrio, hacía ojales. Él hacía los ojales para las camisas. Y dice con mucha gracia que ese trabajo de hojalero no le parecía digno de un hombre como él, ¿no? Y tuvo que hacer ojales, y luego tuvo que hacer corbatas, y luego las hacía tan bien que le empezaron a pedir más a mi abuelita, y el mismo contador de High Life lo mandó llamar para que lo ayudara a cobrar. Entonces vio en mi papá una persona tan avispada, tan honrada y tan trabajadora, que lo ayudó a estudiar contabilidad. O sea, y entonces que al final, bueno, siempre fue algo que le gustó mucho hacer, pero siempre le gustó más componer. Así es que Y hablando de mudanzas, cuéntanos la historia del castillo de Chapultepec. Bueno, pues dice, no, en el libro de Relatos de mi barrio dice que si no se cambiaron tantas veces a tantos lugares y en tantas colonias, dice, si no ocupamos el castillo de Chapultepec, fue porque discriminatoriamente nada más se lo rentaban a los presidentes de la República. Y entonces, sí, dice, porque si hubiera habido un lugarcito en el castillo de Chapultepec, mi mamá nos hubiera llevado ahí. Ahí con baño y cocina y sí, todo, ahí hubiera estado, sí. Hasta carroza y todo.
Y él, bueno, después de la camisería, no le gustó, lo que estás diciendo, que tu abuela hace las camiserías. Él entra a una imprenta a trabajar, y es cuando edita la revista El Álbum de Oro de la Canción. Y es ahí cuando conoce a tantos compositores y a tantos músicos. Ajá, así es. Mm. Mira, mi papá tenía desde siempre, y hay un artículo que algún día lo van a leer, donde él cuenta cómo le gustó siempre cantar, cómo admiró siempre a los compositores mexicanos, cómo le gustaba la bohemia desde que era niño. La bohemia, la bohemia de los cuates que se juntan a tocar la guitarra y de que hacen una fiesta una tarde y todos cantan. A mi papá le gustaba mucho eso. Y entonces cuando empieza con el álbum de oro de la canción, que también fracasa al final, era un fascículo que salía cada 15 días, y entonces él entrevistaba a un compositor y sacaba los éxitos en ese momento que había en el radio y los de ese compositor. Y entonces los entrevistaba en el famoso café de la W, que todavía existe. Que está enfrente. Sí, hay uno que está en la esquina, y ahora hay uno, pero había varios. El café de la W es el que está en una esquina, y todos se iban a tomar café mientras... Y la W, estamos hablando de la calle de Ayuntamiento. Exactamente, sí, esa W. Y él siempre dijo, yo también se lo pregunté, y me dijo, es que yo admiraba a esos compositores y me propuse que algún día tenía que ser uno de ellos. Y le digo, papá, pero eso no es... Yo los admiro y yo trabajo junto con ellos, yo María Eugenia. Y yo quisiera ser uno de ellos, pero para nada, no me sale ni un verso, ni una canción, nada. Él ya lo traía. Ahora sí, el que es lindo, es lindo. Y mi papá salió lindo en eso de la composición. Realmente hace la primera canción cuando nosotros íbamos a empezar íbamos a entrar a la escuela, a la primaria. Y pues ya no era hora de ponerse a ver cómo le iba a ir en ese aspecto, pero bueno, pues ya había fracasado en tantos que decidió dedicarse a la composición. Y de ahí es cuando surge 2 horas de balazos, que es su primera canción, y luego La Tertulia, que se la graba Pedro Infante, y entonces a la gente le gusta, a los productores le gusta, y había en ese momento que ya algunas veces has hablado de Mariano Rivera Conde, que lo descubre como descubrió a muchísimos más, a Miguel Aceves, a José Alfredo, a Pedro Infante, y lo graba y le pide más canciones, pero ella dice, tráigame más. Y yo no tenía, mi papá ya no tenía más. Y entonces se regresa y hace más canciones. Dice, el que tiene la facilidad del lápiz, de la rima, del ritmo, del verso y la música, pues es un don divino. Yo creo que nacen pocos con esos talentos tan excepcionales, porque además ese tipo de talento no se hereda. A lo mejor heredas la voz, pero hay compositores que nacen únicos. No hay otro Cricri. Jamás. Ni, no hay otro Agustín Lara. Jamás. Ni hay otro José Alfredo Jiménez. Pero para nada, ni otro Tomás Méndez. Son personajes que tocados por la mano divina. Sí. ¿No? Y precisamente ahorita vamos a escuchar a Pedro Infante con La Tertulia.
Pero, pues, hacemos la pregunta de una vez. Claro. Para que entren a tómbola. Recuerden, tenemos una camiseta del músico poeta de Agustín Lara. La pregunta, Maru. La pregunta, quedamos de que... ¿Qué ibas a hacer Chava Flores? Porque Sí, Chava Flores. ¿En dónde nació Chava Flores? Sencillita. ¿En dónde nació? El primero que lo diga. Ahí ¿En qué colonia? Porque no me vayan a decir que ya saben que México. nació en México. En México. ¿En qué colonia? ¿O en qué calle? Lo que dijimos fue la calle. La calle. La calle o la colonia, ¿no? Pero Entonces, bueno, está muy fácil. Ahí está en lo que escuchamos a Pedro Infante y la tertulia aquí en DGES TV. La otra noche fui de fiesta en casa de Julia. Se encontraba ya reunida la familia. Mari, Pepa, Felicitas, Lucio, Tilia y Camila, que alegraba la tertulia, mientras Lupe daba al niño su mamila. Doña Cleta pidió una botella Celia. Nos formó a los de confianza 2 en fila y brindamos con charanda de Morelia. Después Amelia puso la vitrola y le tupimos a la danza y hechos bola. Había un cadete que se lava chelo, más la canija con Gaspar se daba vuelo. Después nos dieron sandwichitos de jalea, a unos ponches y a los tristes Coca-Cola. Como la gata pa' servir ni se menea, pa' la cocina yo me fui con mi charola. Ahí me encontré con los amiguitos de Ofelia, que a contrabando habían pasado su tequila. Nos aventamos unas copas tras la pila y por poquito ya mero nos cae Amelia. Luego pidieron que cantara LOL y soportamos, ay te doy la despedida. Después tía Cleta tocó la pianola. Pa' que no hablara le dimos buena aplaudida. Y siguió la fiestecita. Yo me hice fuerte y les canté una cartofemia, que me echo un gallo y un changuito me vacila, que me le arranco pero me detuvo femia. Si no en el limbo ya estuviera haciendo fila, pero ya estaba digerida la jalea. Pues la mujer del general me hacía la bola. Fue con el chisme la metiche de Carola, que viene el viejo y que empieza la pelea. Se armó el relajo, sacó su pistola. Yo precavido me escondí tras la pianola. Vino la Julia, que llamó Carola, y pa' la cárcel nos llevaron hechos bola. Más crédito que... Acabamos de escuchar la tertulia con Pedro Infante y ya se están peleando por las camisetas, ya se están peleando por la respuesta. Bueno, ya Por nos la llegaron camiseta. por la camiseta, ya nos llegaron 3 respuestas. Mari, Sergio y ¿quién? Y Manuel. Las 3 son correctas. Correctas y precisas, ¿no? Sí. Mari, te doy la camiseta. Ya te ganaste la camiseta. Van a tener nada más una semana para recogerla. Una semana para recogerla. Y para Sergio y Manuel, Maru nos va a regalar discos. Sí, les vamos, bueno, es que se portaron muy bien realmente. ¿Hicieron la tarea? Sí, hicieron la tarea, se ve que están atentos al programa. Y bueno, no dijimos la fecha exacta del nacimiento de mi papá. No. Entonces, bueno, eso quiere decir que también
se pusieron a investigar o ya lo saben, y bueno, eso merece un reconocimiento, y yo les voy a regalar un disco, y uno de ellos va a ser este que acaba de salir, que se llama Los Encantos de Chava Flores, con Ernesto Anaya, y te dejo otro disco cantado por mi papá. ¿Aquí? ¿En dónde? Ahí. ¿Por acá? Así. Ajá. Mira. Este es lo último que acaba de salir de Chava Flores. Se llama Los Encantos de Chava Flores. Canta Regina Orozco, el cuento de hadas. Canta La Vieja Carta, que es una canción romántica de mi papá, muy bonita, que les va a encantar, por cierto. Canta Tegua, canta Astrid Haddad, Susana Hart, y bueno, por supuesto Ernesto Anaya, Landeros, esta niña, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Bueno, canta Cachito de Retrato, Adriana Landeros. Ay, perdón, Adriana, ojalá que no me vea, pero ¿Y pero ese disco se puede conseguir? Sí, ya está en todas A la las venta. tiendas y todo, sí. Pero, bueno, tiene canciones de corte romántico, tiene de doble sentido, tiene algunas Herculano, que ya me imagino que la conocen, algunas de las más conocidas, como Cerró sus ojitos Cleto, y El aguacate de hueso café es una canción que no conocen. Esta canción, fíjate que la rescató Ernesto Anaya del cancionero que ya les he traído. Y esta canción se grabó hace muchísimo tiempo y le gustó, pero es, como dices, con las canciones de mi papá son actuales. Dice que el aguacate de hueso café a 5 pesos ahí en la Merced. Y que me dicen del maíz, el frijol, de la tortilla, del huevo y la col, el aguacate de hueso café, la mantequilla del pobre lo fue. y sigue y la oyes y se está quejando de los precios. Haz de cuenta que está hecha hace poquito. Sí. Bueno, tu papá también, ahorita que mencionaste canciones como en doble sentido, tu papá también sabía lo que hacía, porque Claro. tu papá no es tan fácil hablar en doble sentido. No es nada fácil y él tenía esa cualidad de conocer el lenguaje. Exactamente, él decía, si yo soy un compositor que se ha dedicado a decir cómo nos vestimos, cómo nos divertimos, no puedo pasar desapercibido cómo hablamos. Y el mexicano es alburero. Y entonces el albur es muy difícil. Es para mentes ágiles, que Sí. no es mi caso. Sí. No es mi caso. Sí. Sí, porque yo sé que tienes que contrastar y rápido. Y en tienes el que, mismo sentido. y en el mismo sentido, sí, la verdad. El doble sentido es otra cosa. El doble sentido parece que vas a decir una cosa y dices otra. O sea, Estás expresando, te estás queriendo decir otra. sí, el que está oyendo está esperando una cosa diferente a lo que al final dices. Ese es el doble sentido. Sí, Pero sí es muy difícil. Cualquiera de los dos se necesita mucho ingenio y se necesita recursos de neuronas para decirlo. Desgraciadamente ahora el chiste que se cuenta recurre a la mala palabra, a la palabra soez, vulgar, y que se oye bastante, ¿qué te digo? Feo, y además es limitado. Es limitado porque si no dices la mala palabra, entonces la gente ya no se ríe. Sí. Y es el único recurso. Y lo vemos hasta en los programas de televisión. ¿Cómo nos podíamos reír, por ejemplo, con los polivoces?
que no decían absolutamente nada. Y ahora, si no hay ese tipo de lenguaje, la gente no se ríe. Pero también los que lo dicen no tienen recursos humorísticos para hacerlo. Eso es algo que caracteriza también. El humorismo es algo muy difícil y Chava Flores lo logró totalmente. Oye, ¿y entonces cómo era con ustedes? Con nosotros era muy tierno, era muy, no te digo, no era apapachador, era secón así, pero es de esas personas que siempre te demostraban de alguna forma que te querían, que estaban atentos a lo que tú querías. Nosotros íbamos a visitarlo a Morelia, se desvivía en, ¿qué quieres comer, hija? Y somos seis hijas, y a todas nos trataba de complacer. No, que yo quiero ir a Quiroga y yo quiero ir a Pascua ahorita. Él veía cómo hacía, y nos complacía a todas. Realmente en ese sentido yo le guardo un gran recuerdo. Yo tuve una infancia preciosa porque mi papá fue de esas personas que te ayudaban a hacer las tareas, sobre todo los trabajos esos que para los niños son pesados. Creo que ya te conté una vez la anécdota de que un día a mi hermana y a mí nos pusieron 6 porque el trabajo estaba tan bien hecho que la maestra dijo, esto no lo hicieron ustedes. Pero mi papá nos hacía trabajos que sorprendían a los niños, a nuestros compañeros y a la maestra. Nos pedían un reloj de cartón y mi papá nos hacía un reloj hermoso. Y entonces llegábamos nosotros muy presumidas con lo que mi papá nos había hecho, o la bandera, o muchas cosas. De eso era de los que nos forraba los cuadernos, o nos... siempre estuvo muy al pendiente de eso. Bueno, así es, a mí que soy de las mayores, me tocó vivir esa... Oye, a diferencia de otros, no sé, como Alfredo Gil, como, no sé, tantos que son famosos, Gonzalo Curiel, por sus giras, tu papá entonces casi no salía de giras. Sí, cómo no. Mi papá salió mucho con José Alfredo Jiménez en esas caravanas que hacían famosas, que todo el mundo platica y que les iba de la patada. Sí, la verdad. Es que iban a carpas y a presentarse, según lo que yo he oído, pero nunca lo acompañamos, ese tipo de giras que ya no se hacen. Ahora sí hacen una gira. Te digo, yo fui representante un tiempo de un grupo muy bonito de Esto es México, pero bueno, íbamos a los teatros del pueblo, a los palenques, no a carpas. Entonces eso sí debe de haber sido muy difícil, pero sí lo contrataban mucho para cantar fuera del Distrito Federal. De hecho, hubo una temporada muy larga, por cierto, un sexenio, que le hicieron una jugarreta horrible porque él fue a cantar desde Tijuana hasta Chetumal, en todos los lugares, y lo contrataba una parte de cultura del gobierno de esa época, y entonces un día se encuentra con el director de esta sección de cultura y dice, don Chava, vámonos a cenar después de la presentación. Y sí, se fueron a cenar, y al final dice, ay, don Chava, no le he pagado, y saca por decirte 15,000 pesos, y mi papá se quedó, eso no es lo que me pagan. ¿Cómo? Ay, don Chava, discúlpeme, le debo, no, dices que siempre me dan 5. Al señor le decían que le pagaban más. Esa fue, por supuesto, la última vez que mi papá fue a trabajar en ese tipo de lugares. Pero sí, y le digo, papá, ¿y no les dijiste nada? No, mi papá nunca reclamó por ese tipo de cosas. Y sabía que tenía
valor su obra, él lo sabía, como todos los inteligentes saben que son inteligentes, eso me queda muy claro. No, y ahí demuestra más, una muestra más de su inteligencia, ¿no? Nunca digas que eres sabio hasta que el mundo lo descubra. Así es. Mi papá nos dijo, yo voy a ser más reconocido cuando me muera. Y bueno, pues ahí está su obra, que nos las dejó como herencia. Claro. Y de alguna manera, pues a eso me he dedicado desde que él falleció. Pues vamos a escuchar los 15 años de Espergencia. Claro. Para que vean también cómo describe Lo que, los 15 años, que ya no eran 15 años, pero bueno, una fiesta aquí en la Ciudad de México. Pues señor, resulta que Espergencia 15 años cumplió y hasta hoy que va a cumplir los 30 se le festejó. Pero en fin, hicieron el gran baile allá en casa Noemí, porque ahí, como es la sala grande, nos dijo que sí, sea por Dios, que vengan chambelanes y damas de honor. Sofanor se trajo los galanes de allá de Escandón. Y Leonor, que trae 15 muchachas, Dios mío, ¿qué pasó? Nadie quiso ensayar vals, puro arrímese pa' acá, de cachete y vamos a ir. El día del baile llegó, la vecindad se llenó, damas de pura tafeta y ellos de etiqueta, guarache y mechón. Ay, Espergencia, por Dios, pareces un querubín. Uy, qué rodillas tan prietas, échate saliva, no salgas así. ¿Qué estabas jugando, canijas? ¿Qué muchacha buena para nada? Mire nomás qué rodillotas, escuincla, ándale, corran. El papá, el que a desescamilla la danza inició, se vació, regando la polilla por todo el salón. Y después, Cateto y Espergencia siguieron el vals, y ahí te van las damas de la mano de su chambelán. La mamá lloraba emocionada diciendo piedad. No dirán que no fue presentada con la sociedad. Lo mejor del barrio de Montojo, citamos aquí su vestido de organdí. Me ha costado un potosí, aunque yo se lo cosí. Tópale, maestro Nabor, échele sal y sabor. ¡Ay, qué figuras tan lindas! Miren ese bruto, ya se equivocó. Cuando acabaron el vals, fue la Noemí a protestar. No es que nos corra, muchachos, ya váyanse enfriando, me voy a acostar. No es que los corra, muchachos, ya váyanse enfriando, me voy a acostar. Ahí estamos con los 15 años de Espergencia. 15 años cumplió y a los 30 se lo van a celebrar. ¿Cuántos más en eso? O sea, sí, bueno, digo, no tan exagerado, ¿no? Pero ¿cuántos no se pasan de los 15? Pues es que hasta que juntas el dinero, ¿no? Sí. ¿Cómo crees? Yo creo que seguirá siendo, sí, esa ilusión de las quinceañeras. Creo que sí, ¿verdad? Sí, pero ya no el vals. O ya no dicen. O sea, si quieren la Bueno, yo fiesta, acabo de ir a unos 15 años muy bonitos. De repente te da risa, porque sí, la verdad, damos risa. Y esta canción, déjame les cuento, salió de los 15 años que mi papá nos acompañaba, cuando teníamos esa edad. Cuando tienes 15 años, todo el mundo empieza a cumplir 15 años y empiezas a ir a fiestas. Y esto mi papá lo vio en varias de las fiestas que nosotros estuvimos, ¿no? Así es que, pues sí, creo que todavía existen chicas que
que se ilusionan, no es lo máximo para ellas. O cuántas veces para el papá, ¿no? También. O los papás, es que yo quiero que mi hija tenga sus 15 años. Sí, Y que la hija, ay no, mejor dame dinero y me voy de viaje. Sí, o ay, qué oso, papá. Ay, ¿cómo crees que eso yo Sí, no lo hago? Sí, fíjate, o sea, sí tiene la mayoría. Hay las dos cosas, ¿no? Las dos. En los 15, pero ya no como antes. O sea, sino que ya quieren otro tipo de fiestas. Sí. Hay quienes dicen, ay no, sin misa. O ay no, sin vals. Entonces va, ¿sin qué? El vestido ya no lo quieren largo. Y aquí porque acabamos de pasar unos 15 años. Entonces, Sí. por eso digo, es distinto. Sí, Es van distinto cambiando los cambiando gustos. las cosas, pero sin embargo sigue siendo una tradición de los mexicanos, Las fiestas. las fiestas, bueno, pues sí, las fiestas, Tirar la casa por la ventana, o sea, tú dices, y ahorrar, ahorrar y ahorrar y ahorrar y endrogarte, porque yo de repente digo, ¿cómo le hacen, Dios santo, para ese pastelote de 80 pisos? exactamente. El vestido de que y ves dónde viven y dices, ¿y cómo le hicieron claro que ahora también se usa que el padrino del zapato, del De moño, corona, de quién sabe carro, qué, de todo. sí sí, de veras ya casi es pasa sí, la cooperacha, ¿no? Sí. Pero sí es complicado una organización de esas de 15 años, pero bueno, pues creo que todos, ¿no? El bautizo y la boda, ¿qué tal la boda, no? Sí, Eh, sí, entonces, Sí y sigue siendo lo que mi papá describió. Entonces, te la pasas ahorrando y luego te quedas endrogado, o el papá pagando las mensualidades, las cómodas mensualidades mensualidades. en cómodas Exacto. mensualidades, pero hay que bailar el vals, y ahora no se baila nada más el vals, se baila algo moderno. Sí, Hacen sí. uno, dos, hay que contratar a un maestro para que te ponga la coreografía, hay que cambiarse de vestido, y ya no es un vestido, son 2 o 3 cambios de ropa para Sí. todo el numerito que monta la quinceañera. Y la mamá, la mamá tiene que estrenar, tiene que adelgazar y tiene que alcanzar para el traje del papá también. También, o sea, es mucho. No, sí está complicado. Oye, Maru, antes de finalizar el programa, faltan que nos hables de los intérpretes, mejores intérpretes de Chava Flores, porque no cualquiera. No, es difícil. Fíjate que en el caso de mi papá sí es un poco complicado. No es el intérprete como puedes encontrarlo en la canción ranchera, que también es complicado, ¿eh? Realmente no cualquiera lo puede hacer bien. O el bolero. Yo en mi época sentía que cualquiera podía, digo, una buena voz podía interpretar bien un bolero. Ahora ya me doy cuenta que no es fácil interpretar cada género. Y en el caso de mi papá es más difícil porque tienes que transmitir a través de la voz lo que estás diciendo, es un relato. Y yo he oído cantar las canciones de mi papá así como de memoria, sí, pero sin sentido. En este caso es como si contaras un cuento. Hay formas de leer, hay formas de decir poesía. Y la música de mi papá no necesita una voz potente, un gran tenor o soprano, necesita un intérprete que conozca a México, que sepa de sus costumbres, que y que si no la sabe, de repente que le pregunte, porque mi papá cuenta varias cosas y de repente no le entienden y ponen una palabra que les parece
que se parece a lo que mi papá está diciendo. Pero sí es difícil. Sin embargo, bueno, yo creo que el mejor intérprete de mi papá siempre ha sido y será Pedro Infante. Desgraciadamente se murió muy rápido el tonto este señor. Es que estaba haciendo las canciones de mi papá, estaban siendo ya un éxito en la voz de él. Realmente faltó mucho tiempo para que siguiera grabando las canciones de mi papá. Estuvo en aquella época Rosita Quintana, que sí se dedicó un buen tiempo, no sé, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero Rosita Quintana fue una de las mejores intérpretes, tanto de ranchero como de las canciones de mi papá. Ella sí hacía podía cantar o ranchero o canciones de Chava Flores muy bien. Pero bueno, se retiró y ya no. Sí, inclusive a los jóvenes que nos están viendo, posiblemente la conozcan en las películas mexicanas. Después, otro gran intérprete, bueno, y todos ya desaparecidos. El trío Los Mexicanos, o Rubén Schwarzman, que cantaba en Las Peñas, y que lo hacía muy bien, y que tiene mucho éxito en los libros, en los discos que ahora se venden de mi papá. Rubén Schwarzman lo hace bastante bien, pero lo hacía, realmente copiaba cómo lo hacía mi papá. Él iba a la peña, se sentaba, veía a mi papá y lo hace con las pausas que mi papá lo hacía. Inclusive tenía una libretita que era muy famosa, donde tenía apuntado todo esto. Y bueno, últimamente hay muchos muchachos, está Luis Gilberto de la Peña del Sapo Cancionero, que está haciendo muy buena labor con la música de mi papá. Y aquí lo que me pasa a mí no es como las canciones de otros compositores o José Alfredo, que lo graban, el artista que aparece en el mundo mundial, graba José Alfredo. En España, aquí, los de antes, los nuevos, todo el mundo. A Chava Flores no pasa lo mismo, porque no entra en el perfil de muchos intérpretes. Sin embargo, bueno, pues sí hay interpretaciones de los Tigres del Norte, de Lupillo Rivera, de una infinidad de artistas nuevos, de Pedrito Fernández, inclusive Cristian Castro grabó Mi México de ayer, pero no es frecuente, hay que estar insistiendo. Por eso es mi dedicación para seguir manteniendo la obra de mi papá en las tiendas, para los muchachos, para la gente que le guste oír a Chava Flores. Y ahora, bueno, ahora está Ernesto Anaya, que lo hace bastante bien, y que se le ocurrió grabar los temas con estas grandes cantantes que además lo hacen muy bien. Astrid Haddad cantando La Casa de la Lupe, yo la vi, me encantó, o El Cachito de Retrato, o Tegua, y canta en este disco una canción inédita que se llama Guanajuato, y nada más, que también rescató Ernesto del Cancionero. Y hablando de intérpretes, en la parte de las canciones románticas, que hay unas que a mí me encantan de mi papá, y voy a insistir, como El Cachito de Retrato, está Marta Isabel también, que canta en el Sapo Cancionero, y muchas, Tegua, que ya tiene un disco de canciones románticas de mi papá,
Miriam Núñez también hizo un disco de canciones románticas de Chava Flores. Quizá muchos no lo conocen porque la compañía que lo estaba haciendo suspendió la edición de ese disco, y bueno, ahora voy a intentar rescatarlo, pero no con el afán, bueno, más bien con el afán de que la gente que sabe que Chava Flores tiene música romántica y muy bonita porque también son vivencias personales. Entonces, que no se pierda, o por lo menos que esté presente en el mercado. Y así, bueno, así se ha ido haciendo la cadenita, y yo seguiré insistiendo en uno de los proyectos que tenemos, es hacerlo grabar con Alex Lora y algunos otros grupos, pero bueno, eso está como que apenas caminando. Hay mucho que hacer, mucha logística, juntar a unos y a otros, y entonces y ahí tenemos un semillero, porque muchos grupos de estos rockeros son muy admiradores de Chava Flores, de la obra de Chava Flores, y entonces y proyectos hay muchos. Lo que nos falta de repente, bueno, no de repente, el dinero es, y como las compañías disqueras ya no se, bueno, de hecho con mi papá nunca se dedicaron a grabar la música de mi papá, y yo tengo la oportunidad de hacerlo a través de Agel, que ya sabes que es la compañía que mi papá dejó. Entonces, pues a través de esa compañía yo trato de mantener los discos ahí en las tiendas, para que los muchachos lo adquieran, lo oigan, lo platiquen, y así es como se ha hecho esto de la cadenita, para tener vigente a Chava Flores. Un gran trabajo. Sí, la verdad es que es un trabajo que te ocupa todo el día. Ese es mi trabajo. Bueno, ahora ya con lo que hago en la sociedad de autores, que es lo mismo, pero para todos los demás. Te ocupa un día de 48 horas. Sí, O sea, sí. Maru, pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí. Pues yo a ti más, Joe, porque eres un encanto, porque Ay, no. hemos tenido la oportunidad de estar juntas trabajando en esto de promover la música de nuestros grandes compositores, y bueno que sigamos en esto. Hay mucho que decir, Sí. hay mucho que recordar o que repetir, porque de repente dices, ay, ya se me había olvidado esto. Sí. Y las anécdotas y todo lo que cuentan los herederos y todo, pues es rico conocerlo, ¿no? De estos grandes compositores. Pues ojalá sigamos mucho tiempo. Y yo, muchas gracias a ti Al contrario, y a todos al ustedes. contrario. Porque todos. déjenme decirles que Maru es la coordinadora de invitados Sí, del programa. Ahora va ahora no va, y me estoy tronando los dedos, y ahora qué voy a hacer. Y sí, entonces, porque no siempre tienen tiempo, y entonces es un poco complicado, pero bueno, siempre habrá algo que decir. Y si no, vamos a traer a Pavel Granados, que él tiene muchísimo más que decir. sí, que es un gran investigador, un gran amigo de los compositores y de todos, es el amiguito de todos los niños. Sí. Pues te lo agradezco mucho, Maru. Gracias, Joe, Este, gracias a todos, No, al gracias contrario. al licenciado Salgado, por supuesto, que nos Y- reciben y nos invitan. Y estén al pendiente, porque todavía falta el programa de radio que próximamente ya va a estar. Aquí allá en DGES Radio, pero por el momento, bueno, terminamos ahorita en tele con Chava Flores. Y cerramos con El Gato Viudo. El Gato Viudo. Ok. Un beso, soy Joe Armenta, nos vemos y nos escuchamos en estos días. Gracias.
Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullito de triste gato viuto y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle lo chillón. Y en el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esta canción. Gato, para curar mi mal de amores dijeron los oitores que no había salvación. Ahora me dicen gato viuto porque una gata pudo quitarme lo chiquión. Antes sacaba del mandato, me daba pa' mi helado, mi cine y mi gurbol. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de highball. Miau, miau, barra miau. Con esta triste y maullida serenata, la noche es una lata, no duerme el más gallón. Salió una vieja con cohetes, crema y bata y le pidió a la gata tuviera compasión. Pero Lendina se hace la remolona, pues dice la patrona que ya no de jalón. Y el pobre gato está pagando el pato, allá va otro zapato y allá va otra canción. Gato, para curar mi mal de amores dijeron los oitores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme lo chiquión. Antes sacaba del mandato, me daba pa' mi helado, mi cine y mi gurbol. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de highball. Miau.